Muy buenas noches, señoras y señores. Continuamos por nuestro recorrido por instituciones y entidades de nuestra tierra y conocer, valorar cómo se está viviendo este estado de alarma y la situación de alerta sanitaria y también de alerta social y económica, evidentemente, tras pues este periodo de cierre de muchísimas empresas, de confinamiento de las personas, que poco a poco se está abriendo con la desescalada. Y hoy vamos a hablar con una mujer joven, representante de Jaén en el Parlamento de Andalucía. Ella es Mamen Barranco, pertenece a Izquierda Unida Jaén y es diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz. Evidentemente. Mamen, muy buenas noches y bienvenida. Gracias por habernos dedicado este ratillo. Buenas noches, Encarna. Muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, pues decimos que se está viviendo de una manera dura, difícil, y desde el principio hasta ahora, en fin, hemos podido ir aclimatándonos a algunas cosas, a otras no, pero en principio y allí en el Parlamento andaluz, ¿cómo se abordó el tema cuando, pues de la noche a la mañana nos vimos metidos en un estado de alarma y en una situación con la que no contábamos? Pues la verdad es que al principio con un poco de caos, porque cuando empezó toda esta situación, cuando salieron estos casos que dio lugar al estado de alarma, que el gobierno decretase el estado de alarma, a mí precisamente me pilló en el Parlamento andaluz. Era miércoles, yo tenía comisión por la tarde, acababa de llegar al Parlamento, eran sobre las 1 más o menos, y en ese momento era un momento, la verdad, que de muchísimo caos, porque estaba reunido el Consejo de Gobierno, iban a suspender toda la actividad parlamentaria. Yo acababa de llegar a Sevilla después de casi 3 horas de viaje, porque yo tengo que reconocer que soy un pelín lenta con el coche, entonces siempre tardo un poquito más que la media, ¿no? Y nada, acababa de llegar y cerraron absolutamente todo, decretaron que se suspendían temporalmente esas comisiones, esos plenos y todas esas reuniones, y todo se ha hecho de forma telemática hasta hace 2 semanas que se hizo el primer pleno presencial y de forma reducida. Solo podían asistir 43 parlamentarios y parlamentarias de un total de 109. A nuestra organización Adelante Andalucía le correspondían 7. Y bueno, mañana, miércoles, se celebra otro pleno que nuevamente va a estar reducido a 43 parlamentarios, por lo que la actividad parlamentaria ahora mismo es bastante reducida. Si bien la semana pasada ya empezaron a realizarse lo que son las comisiones, sí que son también reducidas y asistimos un número de parlamentarios de cada grupo político también pues reducido, pero bueno, adaptándolo a esta nueva normalidad y teniendo conciencia, ser conscientes de que esta es una situación que si no ponemos todo un poco de nuestra parte va a ser difícil seguir controlando esta pandemia. Bueno, Mamen, y desde Adelante Andalucía, ¿cómo valoráis la gestión que en la comunidad autónoma se ha hecho de esta crisis? La gestión ha sido para nosotras, la verdad, que bastante descontrolada. No, el gobierno no ha tenido, como es normal, previsión alguna, pero una vez que se ha actuado tarde y se ha actuado mal. Tenemos que reconocerle quizás al gobierno del Estado mucho más que a la Junta de Andalucía. Tenemos que tener en cuenta que la Junta de Andalucía no ha aportado ni un solo euro a esas medidas sociales que vienen ya del gobierno del Estado, cuando sí que otras comunidades autónomas han incrementado esos presupuestos y han incrementado esas partidas para intentar llegar a cuanta más población y a cuanta más situaciones mejor, y eso no lo ha hecho la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha actuado tarde. Tenemos situaciones que se han hecho muy incontrolables, como ha sido la situación de la residencia de ancianos, donde han muerto más de 500 personas mayores, y tenemos que decir que son personas, porque muchas veces hablamos de números y hablamos de 500 muertes y no nos damos cuenta de que detrás de esas 500 muertes hay familia, hay hijos, hay nietos, hay padres, y ahí, digamos, toda una familia que está sufriendo. Entonces, hablamos de 500 personas mayores y estamos hablando de más de 500 muertes. Y como estas situaciones, pues muchísimas. Tenemos que reconocer que, que a las juntas pues le han dado, como solemos decir por aquí, no sé cómo decirlo, le han estafado con el tema de las mascarillas, igual que al resto de comunidades.
igual que al gobierno, pero eso es una cosa, y otra cosa es taparle la fecha de caducidad a las mascarillas del año 2014 y dárselas a nuestros sanitarios. Ha sido una gestión que desde Adelante Andalucía consideramos que ha sido bastante pésima, y lo que es peor, no se reconocen los errores, porque para hacer una buena labor el primer paso es reconocer que nos hemos equivocado y a partir de ahí intentar solucionar el problema, y eso por parte de la Junta de Andalucía pues no se ha hecho. Bueno, en algo desde luego hemos debido equivocarnos, porque ser la comunidad autónoma donde más tocados han salido, y cuando digo tocados me refiero a contagios, me refiero a fallecimientos, el personal sanitario. Exactamente, el personal sanitario de Andalucía es el que más contagio ha sufrido. Y no hemos aprendido, como te decía antes, no hemos aprendido de los errores, porque ante una pandemia, ante algo inesperado como ha sido esto, lo normal es equivocarse. Pero tenemos que aprender de esos errores, tenemos que aprender y tomar nuestras medidas sanitarias. Lo que no puede ser es que mandemos a los guerreros sin los escudos que necesitan, han estado sin X, sin hacerse las pruebas del coronavirus reglamentariamente, cada cierto tiempo. Se le han entregado mascarillas caducadas del año 2014, que evidentemente eso no ayuda, no se le ha entregado EPI, y sí que tengo que decir que gracias a ciudadanos individuales, sin nombre y apellido, estas personas han podido tener gorro, han podido tener mascarilla y han podido tener los chalecos protectores para poder entrar a la UCI y poder entrar de forma protegida. Y lo digo, y quizá aquí me toca un poquito más el tema personal, porque tengo el orgullo y la satisfacción de tener a hermanas que están cosiendo ese material que está llegando a los hospitales de Jaén, a los hospitales, concretamente al médico quirúrgico y allí al de abajo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí que es verdad que están llegando los materiales de forma individual y que la gente está donando de forma personal. Entonces, no es la forma de hacerlo, pero si eso previene a nuestros sanitarios, pues mucho mejor. Como decía, la Junta de Andalucía no ha aprendido de esta situación, la Junta de Andalucía no ha hecho por mejorar la situación de nuestros sanitarios. Al contrario, lo que pretendía hacer era, una vez que finalizasen esos contratos que se han hecho de más por la pandemia, era despedir a los sanitarios que se han jugado la vida por nuestra salud. Ahora, evidentemente, han tenido que rectificar gracias a las presiones de los grupos parlamentarios, pero la primera intención era despedir a estos sanitarios cuando la pandemia no ha terminado. Y cuando tenemos que tener en cuenta que se espera un repunte, que se espera que en los meses de octubre y noviembre haya de nuevo una subida de casos y de contagio, y vamos a necesitar a esos sanitarios. Y entonces echaremos mano otra vez de ellos. ¿Sí? Sí. No, termina, mamen, tranquila. No, decía que echarían mano a través de ellos, y eso es jugar con nuestros sanitarios, eso es no devolverle el sacrificio que ellos han hecho por todos nosotros. La verdad que sí, hablábamos la semana pasada, el Día Internacional de la Enfermería, hablábamos precisamente con el presidente del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de aquí de la provincia de Jaén, y nos decía que nuestra provincia es la que tiene la ratio más baja de enfermeros y enfermeras por cada 100.000 habitantes, 290. Exactamente. Justo antes de que empezara toda esta pandemia, en el mes de febrero, presenté una pregunta al consejero de Sanidad en comisión relativa precisamente a esto, porque en Jaén tenía la menor ratio de enfermeros por habitante del resto, no solo de comunidades, sino del resto de España. Tenemos la ratio más baja de España. Y de Europa. Casi. Exactamente, y de Europa, pero ya fijándonos solo en nuestro país, tenemos la ratio más baja. Y la respuesta del consejero fue que lo saben, pero que poco a poco. Fue lo único que se atrevió a contestarme. Cuando tenemos los hospitales aquí en nuestra provincia con una falta flagrante, no solo ya de enfermeras, sino también de especialistas. Hemos sabido y hemos denunciado en diversas ocasiones que se están trasladando equipos médicos enteros a Granada para realizar operaciones porque no tenemos, por ejemplo, anestesistas especializados en neurología. Es decir, se traslada el equipo médico de Jaén, se traslada el enfermo y su familiar a la provincia de Granada, se realiza la intervención, y una vez se realiza la intervención, al día siguiente, en el mismo día vuelve el equipo médico y al día siguiente vuelve el paciente a nuestro hospital. Eso es una barbaridad, eso es un gasto de dinero innecesario
cuando lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es cubrir esa baja y cubrir esa plantilla, y no lo hace. La verdad es que nuestra provincia sufrió mucho esa falta de sanitario, esa falta de enfermeros. Tenemos que tener en cuenta que sin enfermeras y enfermeros la sanidad no tira para adelante, y sin médicos tampoco. Pero tenemos que reconocerle esa labor a las enfermeras de Jaén, que en muchas situaciones, y así se lo trasladé al consejero de Salud y Familia en la comisión, en muchas situaciones hemos tenido en el hospital de Jaén una sola enfermera o enfermero para atender a más de 40 personas en una planta. Y eso es una barbaridad. La verdad es que es duro. ¿Tú crees que habremos, seguro, que alguna enseñanza sacaremos de esta situación por la que estamos atravesando? Una de ellas será que la sanidad pública no se toca. Es decir, no se toca para recortar, para sumar, por supuesto. Te anuncio que la policía eso no lo aprendió, porque precisamente hoy nos ha llegado la noticia de que en Cádiz están derivando a centros privados más de 15 especialidades. Es decir, si a ti te toca, por ejemplo, que no sé si es el caso porque no recuerdo ahora mismo cuáles son las especialidades, pero pongamos el caso de que te toca una revisión neurológica, la especialidad te obliga a que te vayas a la sanidad privada de unos determinados centros con los que la Junta ha establecido un concierto de millones de euros. Una barbaridad, cuando lo que debemos de hacer, y ahora más que nunca, porque creo que, como bien has dicho, debemos reconocerle a la sanidad pública el esfuerzo, a los profesionales de la sanidad pública, el esfuerzo que ha hecho por mantenernos a salvo a costa de su propia salud, pues eso no se está haciendo. La Junta de Andalucía prefiere derivar determinadas patologías a la sanidad privada en la provincia de Cádiz. Nos tememos que eso se va a extender al resto de Andalucía. Debemos de ser conscientes de que en estos momentos debemos aprender que tenemos que invertir en sanidad, que tenemos que invertir en más profesionales, en más enfermeros, en más médicos, en más personal de limpieza, que muchas veces se nos olvida que los hospitales se mantienen gracias también al personal de limpieza, que se están jugando también la vida, y que por desgracia tenemos también muchos contagiados entre el personal de limpieza, que se encargan de que cuando nosotros vayamos los hospitales estén en condiciones y no... Claro, y a la gente de mantenimiento y informático, exactamente. Todo el personal que trabaja en los centros de la sanidad pública. De la sanidad también en relación a esto, la semana pasada le preguntaba al consejero si tienen intención de ampliar la plantilla de mantenimiento, porque tenemos que reconocer que con la plantilla existente no se da para la nueva situación y la nueva normalidad que nos espera. Tenemos que tener en cuenta que ahora necesitamos, claro. Exactamente, necesitamos una desinfección permanente y una limpieza muy constante, que con el personal de limpieza y el personal de mantenimiento que tenemos no es suficiente. Y el consejero no me supo contestar, no me dio respuesta alguna, así que probablemente ni está ni se le espera. Cuando de verdad lo que necesitamos ahora, sobre todo también es quitarle un poco de la carga de trabajo a estas personas que le han dado todos estos meses y reforzar esa plantilla para cuidarnos todos, porque tenemos que tener en cuenta que si mantenemos la limpieza, nos estamos cuidando todos. Si mantenemos y ampliamos el número de médicos y enfermeras, nos estamos cuidando todos. Y, en definitiva, si invertimos en sanidad pública, estamos cuidándonos todos y todas. Porque también tenemos que recordar lo que ha hecho la sanidad privada en esta declaración de pandemia, que no ha sido otra cosa que despedir a 21.000 profesionales que podían estar al servicio de la sanidad pública en Andalucía, que Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente, pues decidió que no iba a utilizar ni a los profesionales ni a las instalaciones, sino que prefería medicalizar hospitales antes que coger esos servicios que en estado de alarma la ley permitía. La verdad que otro sector que también ha hecho, Mamen, un esfuerzo increíble por sacar adelante el curso, por estar ahí al lado de su alumnado, de los chavales, los niños, las niñas, los más jóvenes, ha sido el sector de la educación, el profesorado, que ha estado dando lo mejor de sí mismo, sin horario y atendiendo, bueno, pues a los muchachos, a las muchachas, a los niños y niñas, como digo, para que el curso pudiera salir adelante. Probablemente haya que hacer una apuesta también por este sector y por reforzar las plantillas, porque el curso que viene se presenta y ya veremos si entre a distancia y presencial o cómo se va a hacer. Tenemos que reconocerle, Encarna, que los servicios públicos tienen que salir mucho más reforzados en esta pandemia. Los profesores están haciendo un esfuerzo enorme
por intentar seguir el curso, porque los alumnos sigan aprendiendo y sigan dando materias poco a poco, porque evidentemente no puede hacerse lo mismo que una clase presencial, y más si tenemos en cuenta que tenemos alumnos que no disponen de la tecnología necesaria para seguir el curso a distancia. Los profesores están haciendo un esfuerzo increíble, tenemos que reconocerles esa labor que hacen desde casa con los medios que tienen, intentando amenizarle a los más pequeños la pandemia, que también tenemos que reconocerle a nuestros niños y niñas esa paciencia que han tenido estos 2 meses hasta que por fin han podido salir a la calle, que en muchos casos pues han salido y con mucho miedo, porque esta pandemia también en los más pequeños está generando un miedo muy importante que más adelante la Junta de Andalucía debería de plantearse ese refuerzo del personal psicológico también, que también hemos demandado en otras ocasiones, para las personas que después de esta pandemia lo necesiten. Como te decía, el profesorado está haciendo un esfuerzo increíble. Tenemos que ser conscientes de que una vez que se vuelva a esta nueva normalidad no podemos tener a 35 alumnos por clase, porque las distancias de seguridad no lo van a permitir y porque hasta que llegue la ansiada vacuna, que no se espera mínimo hasta el año que viene, tenemos que tener en cuenta que debemos proteger tanto a los alumnos como a los profesores. Y para poder optar a esa distancia de seguridad en las clases y a ese mantener a nuestros niños a salvo, tenemos que ampliar tanto la plantilla de profesorado como también la plantilla de limpieza, de mantenimiento de colegio, así como barajar las opciones que tenemos para dividir a estos alumnos en grupos más pequeños, porque las instalaciones también son las que son. Entonces no sabemos cuál es la apuesta de la Junta de Andalucía para cuando se inicie de nuevo el curso en septiembre, teniendo en cuenta que 35 alumnos por aula es una barbaridad en una situación de pandemia. No se podrá, evidentemente, habrá que reforzar las plantillas, porque no se puede estar en clase por la mañana con un número determinado de alumnos y alumnas y luego por la tarde telemáticamente, o a ver cómo se reparte eso, porque es bastante difícil si no todo el mundo puede estar a la vez en un aula. Otro de los temas también difíciles, complicados, y un sector que lo ha vivido de manera especial y directa, ha sido pues las personas de la dependencia de los servicios sociales. Yo, antes de que nos adentremos en este tema, te planteo una reflexión, Mame, y es que bueno, la solidaridad ha sido impresionante durante toda esta etapa, y la ONG que trabajan ayudando al resto de las personas, de sus vecinas, sus vecinos, de familias, de gente, bueno, pues lo han hecho muy bien y además de manera intensa. Te hablo de Cruz Roja, te hablo de Protección Civil, te hablo de Cáritas, te hablo de parroquias, pero toda esta ayuda que está viniendo por parte de estas ONG, que siempre es bien recibida, por supuesto, y demás, no se debe confundir con la obligación que tienen las administraciones de cumplir con la ciudadanía. Quiero decir que hemos conquistado una serie de derechos: el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a... Entonces, es un derecho, no estamos hablando de caridad. Exactamente, como bien dices, tenemos un derecho adquirido que no son derechos que nosotros proclamemos y que luego se vean con vacíos legales, sino que están recogidos en nuestra Constitución española. Tenemos derecho a un techo digno, tenemos derecho a un trabajo, tenemos derecho a poder alimentarnos, tenemos derecho a poder vivir dignamente. Entonces, calentarnos. No podemos prender esos derechos de la caridad, sino que son las distintas administraciones las que tienen la obligación de suministrar, de hacer valer esos derechos y que la gente pueda tener, por ejemplo, sus 3 comidas al día. Se están viendo situaciones totalmente dramáticas y desde aquí apelo de verdad a la solidaridad de las administraciones, a tener en cuenta que hay mucha gente que por desgracia todavía no ha cobrado ERTE, hay gente a la que se le ha acabado el desempleo, hay gente que no puede tirar con el ERTE, por ejemplo, y un desempleo cuando tienen hijos, tienen hipoteca, y llega la luz, y llega el agua, y llega pues todos los recibos que tenemos todas y todos, y no pueden hacer frente también a todo eso, a comer, a darle de comer a sus hijos. Y para eso están las distintas administraciones, y para eso estamos viviendo un estado de alarma y un estado de excepción, porque una pandemia, hace un siglo que no vivimos una pandemia en nuestro país.
Entonces, yo creo que son las distintas administraciones las que tienen que tomar ese gancho, coger ese gancho que han iniciado las distintas ONG y sufragar o intentar hacer todo lo posible para que la gente no tenga la necesidad de acudir al centro donde asistenciales, donde se hace lo que se puede. No, además trabajan, bueno, de una manera increíble, impagable, Sí. personas, bueno, pues que están dedicando muchísimo de su tiempo, de su esfuerzo y de su trabajo a ayudar a los demás, a sus vecinos, a vecinas. Si no fuera por esos apoyos, muchas veces todos y todas lo hemos visto en televisiones a nivel nacional, a nivel internacional, las largas colas de personas que bueno, pues que hasta hace 4 días prácticamente pues iban viviendo con lo justo y que ahora, bueno, pues no pueden y necesitan comer y necesitan calentarse y tener luz y, en fin, por lo menos las necesidades básicas cubrirlas, y las administraciones no están llegando a todo el mundo. Entonces no hay más remedio que acudir a la solidaridad. Pero ya digo que es una reflexión que se pone encima de la mesa, porque las ONG están haciendo un trabajo impresionante y muchas personas, vecinos y vecinas en las calles, que le echan una mano a los suyos, a los más cercanos. Si algo bueno nos está dejando esta pandemia en Canna es la solidaridad que se está viendo entre vecinos, incluso en las grandes ciudades donde tenemos la conciencia de que ni siquiera conocemos a nuestros vecinos cuando vivimos en las grandes ciudades, y está dejando una solidaridad impresionante, pero remarco, son las administraciones las que tienen ese deber para con la ciudadanía, pues gente que, como bien dice, hasta ahora iba viviendo con lo justo día a día y que afortunadamente quizás no necesitaba de esas ayudas sociales y que ahora tenemos que incrementar. Por eso te decía que la Junta de Andalucía no ha incrementado esas partidas sociales que otras comunidades sí, para poder llegar a todo el mundo. Y esa es una carencia que los andaluces y las andaluzas tenemos. Pero, sin embargo, sí ha preferido gastarse el dinero en cambiar el escudo de Andalucía, que en una situación de pandemia no es necesario, y que ya tendríamos la oportunidad posteriormente de debatir si es necesario o no cambiar el escudo de la Junta, cuando lo que sí es necesario es que los niños y niñas andaluzas, los andaluces y las andaluzas en su conjunto, puedan tener sus 3 comidas diarias, que desgraciadamente en la actualidad estamos viendo que no las tienen. Mamen, allí en el Parlamento andaluz, en estas últimas sesiones, y bueno, por todas las jornadas de trabajo que habéis tenido telemáticamente y demás, ¿cómo se está abordando el tema de apoyo a pequeñas y medianas empresas, bueno, pues a empresas, comercios que han tenido que tener sus puertas cerradas? Estamos hablando pues de empresas con un trabajador, 2, 3 como mucho, y que les va a costar trabajo salir adelante. Nosotros desde Adelante Andalucía hemos planteado diferentes iniciativas, no solo para la creación de empresas, que es lo que se está haciendo hasta ahora, sino precisamente para eso, para el mantenimiento de las empresas, una línea de ayuda que les permita volver a su actividad normal. De momento, la Junta, el gobierno de la Junta está trabajando en un plan de reactivación económica de Andalucía que anunciaron en el pasado pleno de 4.000 millones de euros, de los cuales 3.200 millones de euros anunciaron que iban a ser de la reprogramación de fondos europeos, que si quiero ahora después hablamos de eso, porque la parte que nos toca a Jaén nos va a doler, y me temo que mucho esa reestructuración de fondos. Nosotros le propusimos a la Junta de Andalucía precisamente eso, una línea de ayuda a pequeñas y medianas empresas, una línea de ayuda a autónomos, para que puedan volver a esta nueva normalidad tras el estado de alarma, porque sabemos que hay muchos pequeños y medianos empresarios, pequeñas y medianas empresas, autónomos, que tras el estado de alarma les va a ser muy difícil retomar su actividad habitual, y que lo que necesitan es una línea de ayuda que les permita reactivar un poco su negocio, porque no es fácil después de 2 meses de parón volver a la actividad económica cuando depende de la volatilidad de lo que pase después de la pandemia, de lo que pase tras la crisis sanitaria y llegue la crisis económica que se prevé que va a llegar y que se prevé no, que está llegando ya. Entonces sí que hemos propuesto diversas actuaciones con los autónomos y con las pymes. Te decía, todavía la Junta no ha anunciado qué va a pasar con ese plan de reestructuración, con ese plan para la reactivación económica de Andalucía de 4.000 millones de euros, y en la que tengamos la información, pues la transmitiremos y os la haremos llegar.
pero de momento la Junta no ha anunciado cuáles son las medidas que va a tomar con este sector. También lo hemos planteado con el sector de feriantes, porque por la situación que estamos viviendo, evidentemente, ferias de este verano, poquitas por no decir ninguna. En casi todos los municipios de Jaén ya se han suspendido las ferias previstas para los meses de junio, julio e incluso agosto, y probablemente por las de septiembre también. Y el sector feriante es un sector que vive del espectáculo, que vive de las ferias, y que es muy necesario que se tomen medidas porque lo van a pasar y lo está pasando muy mal, y la Junta pues no había pensado en ello, igual que tampoco había pensado en el sector de la venta ambulante, que en estos momentos pues no pueden llevar a cabo su actividad en mercadillos porque no se permite de momento esa actividad. Entonces, sí que hemos planteado diversas propuestas a la Junta de Andalucía y esperemos que cojan el gancho y que tomen medidas sobre sectores que son muy vulnerables cuando llegan crisis económicas. Al margen de que se permita o no se permita, pues algunos mercadillos ya se empiezan la semana que viene, van a poder celebrarse incluso este fin de semana, pero claro, con esas medidas de un aforo muy limitado y, en fin, levantar este asunto va a costar bastante. Otra cuestión que no sé cómo la valoráis allí en el Parlamento y en vuestras reuniones y demás, es la falta de test a la población, porque realmente hacen falta, y ya nos lo han dicho desde todas las instituciones a nivel europeo, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, nos están diciendo que hay que hacerle test a la ciudadanía. El problema que tenemos en Andalucía es que los test los tenemos. Lo que pasa es que la Junta no los hace. Somos la comunidad que menos PCR ha hecho por habitante, teniendo en cuenta que tenemos casi, me atrevería a decir, que la mayor superficie en extensión. Somos una de las comunidades más grandes de España y la que menos PCR ha hecho. No se ha hecho de forma homogénea todo el personal sanitario, sino que, por ejemplo, se ha dejado al arbitrio de cada centro, del director de cada centro, y evidentemente a la población no se le está haciendo el mismo número de test que en otras comunidades autónomas. Cuando los test los tenemos, cuando la Junta y el Gobierno han comprado suficientes test y se están siguiendo y se siguen comprando más test para poder hacérselo a cuanta más gente mejor. ¿Y por qué? Entonces no se hacen. Pues es una pregunta que le hemos hecho en diferentes ocasiones. Nuestra portavoz, Isma Nieto, en las diferentes reuniones de la Junta de Portavoces, también se la ha hecho al vicepresidente, a Juan Marín, y que él no ha sabido contestarlo. Simplemente dicen que esos test que se están haciendo, pero que se están haciendo, igual que me decían en febrero con el tema de la enfermería, poco a poco. Cuando una pandemia, hacer test poco a poco me parece una auténtica barbaridad. Bueno, poco a poco estamos hablando de gente que se muere, pero en fin... Exactamente, estamos hablando de más de 30.000 personas que han muerto en nuestro país. Entonces, hacer test poco a poco me parece una falta de respeto, no solo a los profesionales, sino también a esa gente que ha fallecido y que no ha podido despedirse de sus seres queridos, que han muerto solos, que no han tenido una despedida como cualquier ser humano se merece, y que, bueno, creo que es una falta de respeto a ellos, una falta de respeto a nuestros sanitarios y una falta de respeto a la población en general. Bueno, otra cuestión que también sin duda hemos aprendido muchas cosas, como que, bueno, pues los servicios públicos del estado de bienestar, de sanidad, de educación, de dependencia, los recortes no valen la pena porque pasa después lo que pasa. Hemos aprendido que estamos rodeados de buena gente porque la solidaridad ha sido increíble, ejemplar. Y yo creo que también hemos aprendido una cosa que es importantísima en los tiempos que corren, y es que con esfuerzo que hagamos en poco tiempo, cómo se reducen los niveles de contaminación y cómo gana el medio ambiente. Llevamos mucho tiempo hablando precisamente de eso, del medio ambiente, del daño que le estamos haciendo a la atmósfera, del daño que le estamos haciendo a nuestros bosques, del daño que le estamos haciendo al medio ambiente en general. Tenemos que tener en cuenta que el otro día salió en las noticias que la capa de ozono, el agujero de la capa de ozono se había reducido considerablemente en 2 meses que nos hemos quedado en casa. Y también eso es algo que nos tenemos que plantear. La naturaleza, este estado de alarma, se ha hecho dueña de lo que es suyo, de todo aquello que nosotros hemos invadido sin conciencia alguna. Y es algo que tenemos que repensarnos y que tenemos que tener muy en cuenta porque nos estamos cargando el planeta y nos meteremos a todos en el mismo saco, nos estamos cargando el planeta, y el planeta
cuando nosotros paramos retoma lo que es suyo y nos hemos dado cuenta de que los niveles se han reducido mucho, los niveles de contaminación de las grandes ciudades sobre todo, porque en los pequeños municipios esos niveles son mucho más bajos. Nos hemos dado cuenta que vivimos mejor, que respiramos mejor y nos hemos dado cuenta de que es muy necesario tomar medidas contra este cambio climático del que tanto veníamos hablando los últimos meses, con la cumbre del clima que se desarrolló aquí en España y demás. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir esta senda, tenemos que ser conscientes de recuperar los espacios para las personas y quitarle un poquito quizás de esos espacios en las grandes ciudades a la contaminación, a los coches, a las motos y a todo lo que genere malestar para nuestro medio ambiente, porque el medio ambiente es lo que da la vida. Es que el otro día, precisamente, manteniendo una conversación sobre este tema, decíamos que quizás haya sido un buen momento para enseñarnos lo necesario que es algunas veces parar. Yo creo que algunas lecciones fijo, que habremos aprendido, y sobre todo habremos aprendido que hay situaciones de las que hay que salir de manera colectiva, que de uno en uno es imposible. ¿Cómo valora esta desescalada, Mamen? Porque Jaén, desde el primer momento, nuestra provincia ha estado cumpliendo y estamos siguiendo el ritmo de la mayoría de las provincias y de los lugares en España, y estamos, bueno, pues saliendo de la desescalada bien. Bueno, la verdad es que Jaén es de las provincias de Andalucía que más casos está teniendo en la desescalada. Pero sí que es verdad que los jiennenses y las jiennensas estamos haciendo la desescalada bien. Y por eso hemos ido pasando en fase, hemos pasado a la fase 1 y esperemos que pasemos a la fase 2. Una desescalada controlada tenemos que tener en cuenta que es muy importante, porque si dejamos al libre albedrío a la población a que salga cuando le venga bien o cuando quiera, mezclando población infantil con población adulta, eso es algo que es muy peligroso y que una desescalada controlada puede salvar muchas vidas, pese a que hay partidos políticos que dicen que esto ya tiene que volver a la normalidad y que tenemos que seguir con nuestras vidas y que hay que convivir con el virus. Y estamos de acuerdo que hay que convivir con el virus, sí, pero hay que convivir de una manera ordenada y de una manera en que nos permita reforzar, como hablábamos, la sanidad pública. ¿Por qué se hace esta desescalada controlada y por qué se hace por etapas y por qué se hace las personas mayores a una hora, los niños a otra? Porque en un supuesto de que vuelvan a producirse otra vez un elevado número de muertes, un elevado número de contagios, podría colapsar la sanidad pública. Y si colapsa la sanidad pública tenemos un problema muy, muy gordo, porque no podríamos responder, no podríamos salvar el número de vidas que se han salvado estos 2 meses. Tenemos que tener en cuenta que han muerto más de 30.000 personas, pero también tenemos que tener en cuenta que se han salvado otras muchas gracias al estado de alarma, porque si no se hubiese decretado el estado de alarma y hubiésemos seguido todos con nuestra vida normal, evidentemente ese número de contagiados, como hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, hubiese sido mucho mayor y ese número de muertes hubiese sido también mucho mayor. Por lo tanto, una desescalada controlada por fase, poco a poco, para ir viendo cómo reacciona la gente, cómo reacciona este virus, cómo evoluciona el virus, es algo muy, muy importante y que desde nuestro punto de vista creo que es la mejor manera de intentar volver a esa nueva normalidad, que no es la normalidad que teníamos hace un par de meses, pero sí de volver a esa nueva normalidad teniendo en cuenta las debilidades de nuestro sistema sanitario. Debilidades de nuestro sistema sanitario y de nuestra sociedad en general, en las que, bueno, nos hemos dado cuenta que no todo es llegar al espacio, que hay que tener también los pies en la tierra, que como decimos en muchas ocasiones, que ha llegado un bichito a decirnos, sí, muy bien, muchos avances tecnológicos, pero ahora aquí estoy yo. Pero ahora mando yo. Y nos ha puesto a todos firmes y diezmado la población. Mamen, otra cuestión, hemos pasado de los aplausos en los balcones a las cacerolas en la calle, se está pasando.
A mí me parece una barbaridad que un partido político convoque manifestaciones, todos bien juntitos y todos bien apretaditos en la calle para hacer caceroladas contra el gobierno. Me parece una auténtica barbaridad. Me parece una irresponsabilidad para con la población que lo está haciendo bien. Tenemos que tener en cuenta que esto es una pandemia mundial y que ningún país del mundo, no solo de Europa, sino del mundo, esperaba esta pandemia. Tenemos que tener en cuenta que ha sido algo totalmente inesperado. Ahí tenemos el gobierno de Italia, ahí tenemos a gobiernos como Francia, como Reino Unido, incluso podríamos ver el gobierno de Estados Unidos, las medidas que se están tomando. Y también tenemos que tener en cuenta que Europa, no España, sino Europa ha dicho que, que España, perdón, es de los países que mejor está respondiendo a esta pandemia y que mejores medidas está tomando con respecto a esta pandemia. Aún así somos de los países con más muertes. Bueno, ya no, en realidad ya no, porque Francia tiene más muertes que España, Reino Unido tiene más muertes que España y Estados Unidos muchísimas más muertes que España. Es verdad que hemos reaccionado tarde, pero todos los países de Europa y todos los países del mundo han reaccionado tarde. Europa reacciona muy tarde. Sí, ante algo que era totalmente inesperado. Pero claro, se ha reaccionado tarde. Se ha reaccionado tarde, si es que era una cosa desconocida, si es que era muy difícil, sí. La verdad es que... Es que no se podía prever la magnitud de esta pandemia. Exacto. Hemos reaccionado tarde y eso es algo que nos tenemos que reconocer todas y todos. Pero una vez que se ha reaccionado, se ha intentado hacer lo mejor posible con los errores que han cometido todos los gobiernos cuando están luchando contra algo totalmente desconocido. Entonces, convocar caceroladas, manifestaciones, todos bien apretaditos en la calle, me parece una auténtica barbaridad, me parece una falta de sensibilidad con la población y con lo que hablábamos antes, con los profesionales de la sanidad que se están jugando la vida por nosotros, mientras nosotros salimos a la calle a contagiarnos unos y otros, bien apretaditos ahí en las caceroladas, contra el gobierno, que ya habrá tiempo de hacerla, que cada uno es libre de expresar. Además, bueno, que no pasa nada por protestar, pero hay que mantener las medidas, eso está claro. Protestar es lícito, se puede salir, protestar, decir estoy en contra, pero claro, quédate a 2 metros del que no te acerques, lleva mascarilla, en fin, cumplir las normas porque llevamos mucho tiempo pasándolo fatal como para jugárnosla ahora por nada, quiero decir, que por respeto a la gente que está cumpliendo. Exactamente, y no solo a la gente que está cumpliendo, sino a los que se están jugando la vida. Es que tenemos que pensar mucho en ellos, que han muerto profesionales sanitarios por salvarnos la vida a nosotros. Y ahora nosotros salimos sin medidas de seguridad, sin distancias de seguridad y sin ser algo estrictamente necesario, porque la libertad de expresión ante todo, sí, pero con las medidas de seguridad y tu libertad termina donde empieza la mía. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hacer este tipo de concentraciones, hacer este tipo de manifestaciones afecta a la vida de todos, afecta a la propagación de una pandemia de la que todavía no hemos salido y de la que se espera un repunte. Entonces, libertad de expresión, sí, libertad de manifestarnos también, pero siendo consecuentes y siendo conscientes de que el bicho está ahí y siendo conscientes de que la pandemia está ahí, que todavía no hemos salido y que se espera un repunte importante. Entonces tenemos que tener más empatía con nuestro prójimo, tenemos que tener más empatía con nuestros profesionales y tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, que no estamos viviendo una situación porque al gobierno de turno, llámese del Partido Socialista, del Partido Popular o del partido que sea, le interese o quiera, sino que estamos viviendo una situación que está viviendo el mundo entero, que no solo está viviendo nuestro país, sino que lo están viviendo todos los países del mundo. Por propia responsabilidad hacia el resto y también por propia responsabilidad y con nosotros mismos, por propio egoísmo de no querer contagiarnos. Hay que cumplir las normas por nosotros y por los demás, obviamente. Y lo que está más claro que el agua es que ningún gobierno de ningún país, de ninguna comunidad autónoma o de ninguna provincia o municipio hubiera deseado esto por nada del mundo, y que estoy segura de que todas las instituciones lo que quieren es lo mejor para su gente. Así que a ver si ya de una vez, bueno, pues un poco en esta difícil situación fuera posible que todo el mundo aportara positivamente, fuera de la mano, cosa que de momento pues no se ve. La verdad es que a mí me produce mucha tristeza ver esas situaciones de responsabilidad
Precisamente por eso, porque hemos visto en esta pandemia que hemos sacado lo mejor de nosotros para ayudar a nuestros vecinos, para ayudar a nuestros familiares. Los sanitarios se han jugado la vida. El personal de limpieza y mantenimiento de los hospitales también se han jugado la vida. El personal de transporte, el personal de supermercados, se han jugado la vida por prestarnos un servicio, se han jugado la vida por nosotros para que ahora nosotros comentamos esas irresponsabilidades y no seamos conscientes del momento que estamos viviendo. Como bien has dicho, ningún gobierno de ningún color político hubiese deseado que mueran más de 30.000 personas en nuestro país. Entonces, ser un poquito más responsable, tener un poquito más de empatía, no estaría de más en una situación excepcional, en una pandemia mundial, que si no somos conscientes de esto, el repunte puede ser mucho peor de lo que nos esperamos en el próximo otoño. Y ponérselo fácil a otro sector que también ha estado ahí al pie del cañón y jugándosela por nosotros, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un sector que también se la ha jugado desde el principio, la verdad. Exactamente, tenemos que reconocerle y no me gustaría dejarme nadie atrás. Lo que pasa es que, estamos hablando son muchísimos sectores que han estado ahí al pie del cañón, que han estado respondiendo, cuidándonos y además atendiéndonos para que el resto se pudiera quedar en casa. La policía local, nacional, han hecho, y la Guardia Civil, un trabajo excepcional en una situación en la que es lo que venimos hablando toda la entrevista, Encarna, es que es una situación inesperada, es que es una situación excepcional. Muy complicada. No ha pillado además sin tener ni idea, de un imprevisto increíble con el que nadie contaba. ¿Quién nos iba a decir a nosotros cuando estábamos en Navidad que esto iba a pasar y que íbamos a vivir una pandemia? Así que son situaciones que no se pueden prever, que evidentemente se habrán hecho por parte de los distintos gobiernos muchas cosas mal, pero que seguro que todos, la voluntad de todos no se va a cuestionar. Habrán hecho cosas mal, pero de ello tenemos que aprender y tenemos que ser conscientes, por ejemplo, de la importancia de los servicios públicos, como bien decías tú antes, de la importancia pues de ser más empáticos, de la solidaridad, de reforzar esos servicios y de, no sé, quizás tener más empatía para con el prójimo, porque es una situación en la que hemos visto que hemos sacado lo mejor de nosotras y nosotros, que gracias también a mucha gente que desde su casa ha estado haciendo EPI, han salvado la vida de otros. Quizás eso demuestre que el ser humano no es malo por naturaleza, sino que saca lo mejor de sí cuando en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo somos capaces de darlo todo sin pedir nada a cambio. Y de eso tienen que aprender las instituciones públicas. Bueno, a ver si también con un poco de suerte los mercados son más empáticos con nuestros agricultores y bueno, sería también una cuestión importante a valorar. Sí, la verdad es que cuando salgamos de esta pandemia, de esta crisis, tenemos que repensarlo y mucho, no solo el sector agrícola, sino el modelo productivo de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos básicamente en Andalucía del sector servicio y vivir del sector servicio conlleva que en situaciones de crisis el paro sea descomunal como lo que estamos viviendo ahora. Hemos propuesto también al Gobierno de la Junta de Andalucía que esos 4.000 millones de euros que se están programando para la salida de esta crisis se tenga en cuenta precisamente eso, se tenga en cuenta la diversificación de la economía en Andalucía, que nos lleva a situaciones en las que vivir del sector servicio nos deja tasas de paro y de desempleo descomunales cuando vivimos situaciones de crisis como esta. Hemos propuesto también ese cambio de modelo productivo con la creación de empresas, también orientado al sector agrícola, pensado en la provincia de Jaén, de Almería y de Huelva, en la que se cree industria que permita que ese valor añadido se quede en nuestra provincia, se quede en nuestra tierra y no salga fuera. Es una forma también de crear industria y de crear tejido productivo para nuestra tierra. Pero la verdad es que nos tememos que esta salida de la crisis que prevé la Junta de Andalucía va a ir más destinado al pelotazo, va a ir más destinado a ese sector de turismo que no crea empleo estable
y que, bueno, que no va a volver a la situación anterior sin haber aprendido nada de esta pandemia. Bueno, esperemos que no sea así por bien de Andalucía y que, bueno, que todos nuestros políticos y políticas allí en el Parlamento de Andalucía acaben remando en la misma dirección por el bien de nuestra gente, que es lo importante. Mamen, muchísimas gracias por habernos dedicado este rato. Muchísima salud. Un abrazo, aunque sea virtual. Seguro que pronto podemos volver a vernos y seguir pues con esos debates a los que algunas veces hemos tenido el honor de que nos acompañe. Y de verdad, cuidaros muchísimo, que es lo más importante ahora mismo. Muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo de llevar la información de cercanía a nuestros vecinos y vecinas y desearos muchísima salud, que os cuidéis muchísimo porque cuando todo esto pase queremos volver a abrazarnos todos y todas y no hay otra forma que cuidarnos los unos a los otros. Muchísimas gracias por invitarme esta noche y espero y confío en volver a veros pronto. Pues un abrazo también para ti, tu familia y todos tus compañeros y compañeras. Muchas gracias, mami. Muchas gracias, Carmen.